Bien, bienvenidos nuevamente a un nuevo video en el cual vamos a ir viendo algunos trabajos con procesos de carga, ¿no? A controles como JTable, JComboBox y JList. Bien, vamos a irnos a nuestra herramienta Apache NetBeans. Las anteriores clases ya habíamos trabajado en anteriores videos con algunos controles básicos, trabajando con un JFrame, con controles de tipo JTextField, ¿no es cierto? Con controles de tipo JButton. Y bueno, habíamos trabajado en este sentido, además de otro ejercicio donde trabajábamos con los JComboBox. Y en esta parte habíamos visto que se necesitaba utilizar, en este caso, un objeto, ¿no? De la clase en este caso, default combo box model para poder trabajar con la misma. Bien, vamos a seguir haciendo algunos ejercicios más en base a esto para ir desarrollando el tema. Vamos a irnos a nuestra presentación. Y acá vamos a ver que la forma de trabajar en Java para cargar un objeto, ya sea de tipo JTable, ya sea de tipo JComboBox o de tipo JList, ¿sí? Es la siguiente. Por ejemplo, se tiene que declarar una variable de tipo object en el que se van a cargar las entradas del usuario, ¿no? Es decir, los ítems en el caso de los combo box y de los JList y las filas en el caso de las tablas. Posteriormente, se debe crear una variable de tipo JTable o de tipo JComboBox o de tipo JList. En este caso vamos a crear una instancia de la clase default combo box model o default list model o default eh, table model, ya para poder trasladar esos objetos a esos controles. Por último, de esa variable JTable o JComboBox o JList, se van a cargar los datos al objeto propiamente dicho, es decir, al JTable, al JComboBox o al JList. Esta sería, ¿no? La forma o el procedimiento que se realiza. Tenemos que tener, ¿no? Una variable de tipo object donde vamos a ingresar nuestros datos, ya sean filas, ya sean ítems, en el caso de JComboBox o JList. Luego vamos a tener que pasar esa variable, ¿no? De tipo JTable de tipo JComboBox o de tipo JList a un control correspondiente y de ese control directamente recién se pasa a los objetos de tipo JTable o de tipo JComboBox o de tipo JList. Bien, vamos a hacer un ejemplo práctico para este efecto, para poder entender de qué se trata toda esta parte. Bien, nos vamos entonces acá. Vamos a crear un nuevo formulario. Entonces, clic derecho sobre el paquete correspondiente. Creamos un formulario, ¿no? De la clase JFrame. Le vamos a dar un nombre. En este caso, le vamos a llamar FRM dados. Vamos a hacer un pequeño jueguito entre dos dados para ver en cuántos lanzamientos podemos obtener el 1, ¿sí? En ambas caras de los dados. Lo vamos a utilizar para esto JList. Vamos a utilizar lo que es generación de números aleatorios, entre otros. Bien, vamos a hacer clic en finalizar y vamos a crear, en este caso, ya nuestro formulario. Le vamos a dar un tamaño, ¿sí? Vamos a dar este tamaño. Vamos a utilizar ahora de la clase JPanel, de los contenedores Swing, la clase JPanel. Vamos a utilizar esto que nos sirve para agrupar simplemente controles. Lo voy a colocar en todo el ancho y el alto de nuestro formulario. Ahí lo tienen. Y bien, si nos fijamos acá, tenemos la clase JPanel y la instanciación de un objeto que es JPanel1. Se fijan, también tiene sus propias propiedades, sus eventos como tal. Entonces vamos a ir viendo algunas propiedades, ¿no? De la clase JPanel. Una de ellas es border, ¿no? Entonces acá nos dice que no está con border. Vamos a hacer clic sobre los tres puntitos y vamos a darle un borde con título. Acá nos aparecen las propiedades de ese borde con título. Ahí nos dice qué tipo de borde es. Y acá donde dice título vamos a colocar, ¿no? Lo siguiente. Lanzamiento de dos dados. Bien, vamos a hacer clic en OK. Y se fijan, se ha creado un contenedor
de tipo JPanel que tiene un borde y tiene un título que se denomina lanzamiento de dos datos. Este tipo de controles son de tipo contenedor, ¿no es cierto? Tenemos a los paneles de tipo pestaña y otros más. Entonces vamos a utilizar esto para agrupar otros controles. Ahora vamos a crearnos un pequeño botón. Y bien, primero le vamos a cambiar el nombre de la variable. Le vamos a poner en este caso, siguiendo nuestra convención, btn de botón y vamos a colocar lanzamiento. Lanzamiento. Listo, ya tiene el nombre. Y ahora vamos a cambiar, ¿no?, el texto que viene descrito en este tipo de control. Y vamos a colocar acá lanzamientos. Perfecto. Y ya está. Le vamos a dar tal vez algún tipo de fondo, un fondo negro con un color de fuente blanco para que contraste, obviamente. Y podemos incluso ir a fuente y cambiar la fuente, decirle que sea, en este caso, vamos a irnos a Arial, acá. Le vamos a decir que sea negrita y que tenga un tamaño de 12. ¿Ok? Entonces ya está, va a tener esas características correspondientes. Bien, vamos a crear ahora vamos a colocar ahora un nuevo control, un control de tipo JList. ¿Ok? Entonces, este tipo de controles tiene ítems, sí, que son cargados. Es una lista con ítems, si se dan cuenta. Entonces, vamos a colocar dos de estos JList y les vamos a dar casi el mismo tamaño y el alto. ¿Ok? Bien, ahí está. Entonces, cada uno de estos, sí, son controles de tipo o de la clase JList. Entonces, como les decía, ¿no? Para poder proceder con esto, para poder cargar dentro de estos JList, tenemos que pasar por una variable de tipo intermedio, ¿no? Donde antes ya en otra variable se han cargado los elementos propiamente dichos, en este caso los ítems. Entonces vamos a ir haciendo lo siguiente. Vamos a colocarlo de esta forma que tenga un poco más de ancho. Perfecto. Hasta ahí. Fíjense que se ha creado dos instancias. Vamos a ver en este sentido. Acá, ¿no? Tenemos la clase JList y se ha creado un objeto o una instancia, ¿no?, que se llama JList1. Este es el objeto con el que vamos a acceder acá. Pero para mejorar, ¿no?, la parte de la programación, le vamos a poner nuestro propio nombre. No vamos a cambiar el nombre de la variable. Si pulsamos sobre este control, fíjense que nos dice JList2, ¿no? Bien, vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a hacer clic derecho y vamos a cambiar el nombre de la variable. Para las listas vamos a colocar la convención LST y le vamos a dar a este el nombre de simplemente dado 1. Ya, ahí se van a ver los lanzamientos del dado 1. Vamos a ir acá, clic derecho nuevamente y aquí vamos a colocar LST dado 2. Perfecto, ya están con los nombres cambiados, como podemos ver acá. Entonces ya tengo una instancia que se llama LST dado de la clase JList. Perfecto, hasta ahí. Vamos a colocar además en esta parte un label y vamos a colocar acá de la siguiente forma. Vamos a poner lo siguiente, vamos a colocar, este también va a interactuar. Aquí vamos a poder ver el número de lanzamientos que han sido necesarios para que se obtenga 1 en el dado 1 y 2 en el, perdón, y 1 en el dado 2, ¿no? En ambos tiene que salir eso. Hagamos de cuenta que aquí se van a cargar cuando yo haga clic en el botón lanzamiento, sí, números aleatorios entre el 1 y el 6 para el primer tiro, para el segundo tiro, y cuando en ambos tiros nos salga 1 y 1, entonces se va a salir del ciclo, porque necesitamos hacer un bucle, y lo que vamos a ver es acá el número de lanzamientos que se han necesitado para realizar, ¿no?, esta operación. Bien, entonces a esto le vamos a colocar un texto y le vamos a decir fueron necesarios y vamos a colocar acá, en este caso, en principio 0 lanzamientos. Eso va a cambiar, obviamente, una vez que se ejecute nuestro programa. Lanzamientos. Perfecto.
Como vamos a interactuar con este control, ¿sí? Lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Todos los controles con los cuales nosotros trabajemos en el código fuente es mejor cambiarles el nombre y que no se queden, por ejemplo, como JLabel1, sino en este caso le vamos a llamar LBL y le llamaremos contador de lanzamientos o contador simplemente. Aquí se va a poder ver, ¿no? Cuántos lanzamientos han sido necesarios. Le vamos a colocar en su fuente un negritas y tamaño 12 para que se pueda ver un poquito más grande. Ahí está. Entonces fueron necesarios salir 5, 10, 100, 20 lanzamientos, qué sé yo, según lo que se genere en los números aleatorios correspondientes. Bien, ya tenemos entonces los controles, verificamos que cada uno tenga nombres, especialmente estos de acá. Y bien, para hacerlo un poquito más visible, esto vamos a llevarlo esto acá, esto lo voy a traer acá. Y vamos a colocar acá otros labels. Acá va a decir, le vamos a editar el texto, va a ser dado 1. Vamos a colocar acá otro label. A ver, también vamos a colocar acá otro J label, como les decía, y le vamos a cambiar el texto por dado 2, ¿no? Esta parte es lo mismo, sí, es lo mismo que si colocáramos en text, ¿no? Ese texto, ¿no? Podemos hacerlo también con clic derecho y editarlo el texto. Bien, vamos a poner estos dos en negritas. Vamos a ir a font. Le vamos a decir que están en negritas y ya está. Entonces, este JList va a generar, ¿no? Los lanzamientos para el dado 1 y este para el dado 2. Y acá se va a visualizar el número de lanzamientos. No necesitamos nada más. Ya ha quedado creada nuestra estructura, es decir, el diseño. Y ahora nos vamos a ir al código fuente. Vamos a empezar a primero eliminar los comentarios para que nuestro programa sea más legible y podamos entender qué se está haciendo. Entonces vamos a quitar todo esto. Esta parte, por favor, no la quitan, si no van a tener problemas. Y bueno, ahí está, ¿no? Se ha generado esto. Este es el constructor de la clase. Sabemos que es el constructor porque tiene el mismo nombre de la clase. Es un método especial que inicializa algo. En este caso está llamando, como habíamos dicho en la anterior clase, al método init components, y este método init components está acá y esto lo ha generado, ¿no? Automáticamente Apache NetBeans. Bien, eso también se ha explicado en el anterior video, ustedes pueden referirse al mismo. ¿Y qué está haciendo esta clase? Está heredando, ¿no? De la clase JFrame. La clase empieza acá y termina en esta parte. Y fíjense que aquí se han declarado algunas variables y ahí están todos nuestros controles, ¿no? El BT en el lanzamiento, el JLabel1, JPanel, ¿no? El LBL contador, el LST dado 1, dado 2, etcétera. Entonces, eso lo he ido generando igual Apache NetBeans. Bien, una vez que tenemos esta estructura, ¿sí? Vemos que también tiene un método main, ¿sí? Y por eso es que se puede ejecutar. Si nosotros hacemos clic derecho y colocamos runfile, ya vamos a poder ejecutar, ¿no? Esta clase porque tiene un método main. Sabemos que en este caso, el compilador como tal, cuando se ejecuta ya la aplicación, lo que busca es una clase que tenga un método main y trata de hacer la ejecución desde esa clase, ¿no? La clase que tenga el método main. Y ahí tenemos, ¿no? Nuestra clasecita que tiene esos botones y estos controls. Ahora hay que darle funcionalidad. Bien, vamos a darle esa funcionalidad trabajando con el código correspondiente. Vamos a crearnos aquí atributos de clase. Vamos a colocar atributos de clase o las propiedades de la clase. Como tal, sabemos que una clase puede tener atributos y puede tener métodos, ¿no es cierto? Algunas clases solamente tienen atributos y otras clases solamente métodos o ambos. En este caso, necesitamos atributos de clase. Y acá es donde vamos a utilizar la clase default list model. Esta clase está dentro de Javax y dentro de el paquete Swing. Enseguida lo vamos a ver. Vamos a poner modelo 1 y en este caso vamos a instanciar este objeto modelo 1 de esta clase default list model y nuevamente voy a copiar y pegar esto
para llamar al constructor. Bien, me va a salir error porque hay que importar, ¿no? Hay que importar esta clase. Y se fijan, hago clic derechos o clic izquierdo, perdón, en este foquito y me dice, no, importar default list model que está dentro del paquete Swing y este paquete Swing está dentro del paquete Javax. Y importamos y se coloca esta sentencia. Ok. Entonces, este modelo 1 va a ser para interactuar con este listado, con este LST dado 1. Y vamos a crear uno más para interactuar con el LST dado 2. Entonces voy a copiar y pegar esto. Control C, Control V. Y listo. Solamente que aquí le voy a decir que sea modelo 2. Entonces, este modelo es el que va a interactuar como mediador entre la lista como tal, el JList, ¿sí? Y lo que vamos a cargar, es decir, esta parte. Bien, entonces, modelo 1 va a ser para el dado 1 y modelo 2 para el dado 2. Y obviamente eso se va a ver en estos controles. El primero se llama LST dado 1 y el segundo LST dado 2. Bien, listo, ya tenemos. Vamos a colocarle acá un comentario, vamos a decir que este es el constructor de la clase, ¿no? Que está llamando a init components. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es crearnos métodos, ¿no? Para que podamos nosotros, por ejemplo, hacer el lanzamiento de los dados. Entonces, el método va a ser de tipo privado, porque lo voy a utilizar solamente en esta clase, y le voy a llamar lanzamiento dados. Bien, no va a recibir ningún tipo de parámetros, abro llaves, cierro llaves y ahora me voy a declarar variables locales, una para el dado 1, otra para el dado 2 y una más que va a ser el contador. Le vamos a llamar conta y lo voy a inicializar esa variable, ¿sí? Que va a ir contando, ¿no? El número de lanzamientos hasta que salga uno en el dado 1 y uno en el dado 2. Bien, vamos a colocar acá un ciclo do while, porque necesito este tipo de estructura de control repetitiva, ¿ya? Y bien, vamos a empezar a generar en la variable dado 1 los números aleatorios entre el 1 y el 100. El 6, perdón. Entonces, en este caso, vamos a colocar acá la clase math y vamos a utilizar el método estático que tiene esta clase math, que es random, que nos genera números aleatorios entre el 0 y el 1, ¿sí? Y nos devuelve un tipo de datos double. Es por eso que acá sí me va a salir un error, porque dado es de tipo entero y esto me devuelve un doble. Entonces, para poder generar un número entero, para poder hacer una refundición, voy a colocar int y con eso voy a forzar a que el resultado que me va a dar acá, ¿sí? Sea un entero. Pero esto me genera números aleatorios entre el 0 y el 1. Entonces, yo necesito entre el 1 y el 6. Entonces, lo que vamos a hacer acá simplemente es, lo vamos a multiplicar todo esto, lo vamos a multiplicar por 6 y le vamos a sumar 1. Con eso lo que estamos haciendo es generar números aleatorios entre el 1 y el número 6. Entonces, con eso estoy generando, ¿no? El primer lanzamiento para mi dado 1, que va a ser un número aleatorio al azar entre el 1 y el 6. Voy a copiar esto, control C, control V, y voy a hacer lo mismo para el dado 2. Voy a generar números aleatorios entre el 1 y el 6. Esos van a ser mis lanzamientos correspondientes. Bien, una vez que he hecho eso, voy a hacer que mi variable contador se incremente en 1. Ese me va a decir, ¿no? Cuántos lanzamientos han sido necesarios. Ahora, para poder cargar, ¿no es cierto?, el número aleatorio de dado 1 y de dado 2 en los controles correspondientes, primero tengo que trabajar sobre sus modelos. Entonces voy a colocar, por ejemplo, acá, modelo 1. Y en modelo 1 voy a utilizar el método addElement, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer simplemente es cargar, ¿no?, el valor que tiene dado 1. ¿Ok? Entonces me va a mostrar ahí eh, qué valor, ¿sí? Se está almacenando, se está adicionando un elemento a modelo 1, es decir, es como si en estos controles estaría almacenando, ¿no?, lo que se ha generado en dado 1, etcétera. Bien, vamos nuevamente acá
Y vamos a copiar esto y vamos a hacer lo mismo para el dado 2. ¿Sí? Vamos a colocar entonces modelo. Vamos a poner modelo 2, es decir, en el modelo 2 que se adicione un elemento y va a ser lo que se ha generado, ¿no? En números aleatorios del 1 al 6 para ese dado 2 correspondiente. Perfecto. Esto debe repetirse mientras, si le vamos a decir, mientras, y bien, la condición para que se salga del ciclo va a ser cuando el dado 1 sea diferente de 6 o el dado 2 sea, o perdón, dado 1 sea diferente de 1 y dado 2 sea diferente de 1. Queremos que se salga cuando en ambos me salga 1 y 1, y esa es la condición. Entonces vamos a colocar dado 1 a ser diferente de 1 y aquí tenemos que utilizar el operador OR y decir dado 2 va a ser diferente de cuando en ambos me salga 1 y 1, este ciclo va a terminar. Mientras no ocurra eso, va a seguir generándose números aleatorios y este contador va a ir incrementándose y en este modelo 1 se va a ir mostrando lo que se genera en dado 1 y en dado 2 correspondientemente. Bien, una vez que terminamos de hacer eso, es como si hubiéramos cargado en este control todos esos lanzamientos para el modelo 1 y para el modelo 2. Ahora hay que cargarlos acá. ¿Y cómo realizamos eso? Lo único que vamos a hacer es colocar, ¿no? Nuestro control LST, le habíamos dicho que se va a llamar dado 1 y con la propiedad setModel, ¿sí? Con la propiedad setModel, lo que vamos a hacer es cargar ese modelo 1. Es decir, lo que está ocurriendo es que aquí tenemos el modelo 1 y con la propiedad setModel estamos cargando en el JList correspondiente. El JList se llama LST dado 1 como le hemos dado el nombre acá. Y lo mismo hacemos para el LST dado 2, ¿no? Entonces le vamos a ir cargando esos valores que se han generado acá. Entonces acá decimos en LST dado 2 vamos a cargar todo lo que se ha generado, sí, lo que se ha almacenado en el modelo 2 correspondiente. Y bien, para que se pueda ver el número de lanzamientos, vamos a utilizar esto. Sí, vamos a utilizar esto. Yo lo voy a copiar y pegar acá, control C. Este control se llama LBL contador. Entonces aquí voy a colocar LBL contador y en su propiedad setText, lo que vamos a hacer es colocar lo siguiente. Sí, vamos a pegar ese texto. Fueron necesarios. Esto lo voy a concatenar y con la variable conta, que es la que almacena el número de lanzamientos, es el que ha contado eso y lo voy a colocar, ¿no? Entonces va a salir, fueron necesarios 10 lanzamientos, 0 lanzamientos, etcétera. Bien, aquí me falta un signo más y con eso ya estaría. Entonces este me va a mostrar cuántos lanzamientos han sido necesarios, ¿no? Para que se salga uno en el dado 1 y uno en el dado 2. Bien, si nosotros guardamos esto y obviamente este método no lo hemos llamado, ¿cuándo lo vamos a llamar? Sí, va a ser cuando hagamos clic en este botoncito. Este va a generar todo ese proceso. Entonces en el evento por defecto que es Action Performed, sí, fíjense acá, lo que vamos a hacer es llamar a lanzamiento dados. Entonces, ahora sí, lo ejecutamos, clic derecho, Run File, y vamos a ver, ¿no? En principio, que cuando yo haga clic en lanzamientos, ¿sí? Me sale ahí, ¿no? Esos valores. Y fíjense, dice que ha sido necesarios 11 lanzamientos. Contamos, 2, 4, 6, 8, 10, 11. El primer lanzamiento ha salido en el dado 1, 4 y en el dado 2, 1. En el segundo 5 y 3, 4 y 4. ¿Sí? ¿Cuándo era la condición de que se salgan? Cuando salga 1 y 1 en el dado 1 y en el dado 2. Si vuelvo a generar estos lanzamientos, va a ocurrir un problema. ¿Sí? A ver, vamos a hacer clic. Fíjense que en este caso dice que fueron necesarios 6 lanzamientos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Sobre los elementos que existía, sí, se han generado 6 lanzamientos más. Entonces hay que limpiar estos controles de alguna forma, una forma de reinicializarlos para que en cada lanzamiento se pueda ver, ¿no?
el número de lanzamientos necesarios para ese lanzamiento como tal. ¿Ya? Entonces vamos a cerrar esto y vamos a hacer un método, lo vamos a hacer debajo de esto, que se va a llamar, en este caso, limpiar simplemente. Entonces va a ser de tipo privado también. Su ámbito, su modificador de ámbito es privado. Va a ser void y le voy a llamar limpiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este método limpiar? Vamos a agarrar el modelo 1 y vamos a llamar a un método que se llama remove all elements. Entonces, con esto estamos removiendo los ítems anteriores, ¿sí? Y nada más. Y lo mismo hacemos para el modelo 2. Control C, Control V, y decimos del modelo 2 también remueva todo. ¿Sí? Eso va a limpiar entonces el lanzamiento anterior. Y en LST dado 1 con la propiedad setModel, ¿sí? Vamos a utilizar la propiedad setModel, vamos a mandar el modelo 1 y lo mismo para el LST dado 2. Vamos a mandar en este caso modelo 2 y con esto lo limpiamos. Tengan en cuenta que este LST dado 1 y este LST dado 2 son estos controles correspondientes. Bien, vamos a mejorar un poquito además esto. ¿Dónde vamos a llamar a este método limpiar? Lo vamos a llamar 1 en esta parte antes de empezar el ciclo, ahí, para que cada vez que lancemos se limpie esos controles, y también lo vamos a llamar acá en nuestro constructor. Todo método o toda atributo o variable que queramos inicializar lo tenemos que hacer siempre debajo de init component. Entonces aquí vamos a llamar a limpiar y listo. Esto porque esto lo que hace es inicializar, no, a los controles, es decir, todos estos controles de acá. Entonces cualquier sentencia tiene que venir siempre debajo de este método como tal. Ok, listo, ya está. Y además vamos a mejorar lo siguiente en esta parte para que se pueda ver de mejor forma. Lo que vamos a hacer es colocar acá, por ejemplo, dado 1 es igual a, y lo que vamos a hacer es concatenar con el resultado que obtiene o que se genera para dado 1 y lo voy a concatenar con lo siguiente. Podemos hacer, le vamos a poner acá, de esta forma, es igual a, y lo que vamos a mostrar es lo siguiente. A ver, colocaremos lo siguiente. Mejor, en esta parte colocaremos el lanzamiento. Vamos a poner lanzamiento y para que me diga en qué lanzamiento estamos, y aquí vamos a utilizar el contador lanzamiento. eh, Vamos a limpiar esto, lanzamiento 1, en este caso, cuando contador tenga ese valor. Lanzamiento 1 es igual a, vamos a colocar acá, de la siguiente forma, está bien, conta más y el igual. Y ahora lo voy a concatenar esto con el dado 1. Entonces va a salir lanzamiento 1 y qué es lo que ha sucedido, ¿no? Qué valor ha generado el dado 1. Y lo mismo voy a hacer acá. Simplemente que acá lo voy a cambiar esto por dado 2. Listo. Entonces, lanzamiento contra dado 1 y lanzamiento contra dado 2. Listo, ya está. Ahora sí, ahora sí, vamos a ejecutar. Y se fijan ahora, cuando se inicialice, en este caso, o llame al constructor antes de poder mostrar la ventana, sí ya se han limpiado los valores, ya no hay esos ítems como tal. Ahora sí, lanzamiento, fíjense, me dice que han sido necesarios 44 lanzamientos para poder generar, ¿no? En la cara del dado 1, 1 y en la cara del dado 2, 1. Sí, pueden hacerlo. Y el limpiar lo que va a hacer es limpiar todos estos ítems que se han generado, y para el nuevo lanzamiento nos va a mostrar solamente, fíjense que solamente en este caso ha sido necesario un lanzamiento, ¿no? De ahí 73, 5 y así sucesivamente. Entonces, aquí para sintetizar, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero hay que generar, ¿sí?, dos objetos de la clase defaultListModel. Dentro de estos objetos, ¿sí?, dentro de estos objetos, modelo 1 y modelo 2, lo que estamos haciendo es adicionar elementos. En este caso, la variable, es decir, el valor que tome la variable dado 1 y el valor que tome la variable dado 2.
Una vez que se cargan todos esos elementos, lo que hacemos es terminar el ciclo y recién los cargamos dentro de los controles correspondientes a través de la propiedad setModel. Es decir, el modelo 1, todo lo que se carga en el modelo 1, todos esos lanzamientos del dado 1, sí se van a cargar acá. Y lo que se ha generado y lo que se ha cargado en el modelo 2, todos esos lanzamientos del dado 2 se van a cargar en este control que sería, ¿no? El LST dado 2. Entonces, esa es la forma de trabajar con este tipo de controles. Y con eso ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestro programita con todo esto funcionando. Bien, voy a crearme además acá una nueva carpetita, es decir, un nuevo, en este caso no carpeta, sino un paquete. Y al final casi llega a ser lo mismo conceptualmente y aquí le vamos a colocar, por ejemplo, imágenes. Bien, nada más. Finalizar. Y lo que voy a hacer es importar, ¿no? Importar ahora una imagen para que se pueda ver acá, ¿ya? Obviamente que las imágenes que voy a cargar dentro de este tipo de controles, que son pequeños, tienen que ser de 16 por 16 píxeles o de 32 por 32 píxeles como máximo. ¿Cómo se coloca una imagen a un control? Seleccionamos el botoncito como tal, nos vamos, ¿no?, a la parte donde nos dice icono, a la propiedad icono. Fíjense que tengo seleccionado el control. Hacemos clic sobre los tres puntos, ¿no? Y lo que vamos a hacer en primera instancia es importar al proyecto. Entonces voy a hacer import project. Yo les voy a pasar en la descripción del video, les voy a pasar algunas imágenes que vamos a ir utilizando en este curso. Y lo que voy a hacer acá es buscar, a ver, voy a importar de algún proyecto que tengo. A ver, vamos a buscar acá, programación 2. Creo que acá tengo algunas imágenes. Aquí está. Y bueno, no me conviene ninguna de estas. Vamos a ir a archivos. Y acá sí debo tener algo que dice datos. Ahí está. ¿Sí? Entonces estas imágenes las voy a comprimir y las voy a subir en la descripción del video. Entonces, esta es una imagen de 32 por 32 píxeles. Hago clic en Next. Le digo dónde lo voy a situar. ¿No? Me dice seleccionar la carpeta, ¿no?, de destino. Yo he creado dentro de mi proyecto una carpetita o en este caso, un paquete que se llama imágenes. Hago clic en finalizar y ahí están esos daditos y luego hago clic en OK y ya tengo esos dados acá. ¿Sí? Si me fijo ahora, esta parte que dice imágenes, voy a poder ver ahí, ¿no?, la imagen que he importado, que son esos datos. Si yo lo guardo y ejecuto nuevamente este formulario, el FRM dados, ya voy a tener, ¿no?, esa funcionalidad y que simplemente es un poquito de estética, se podría decir. Ahí están los daditos y ahí están los lanzamientos. Bien, programita funcional donde hemos trabajado con métodos, ¿sí? Métodos que uno de ellos hace el lanzamiento de los dados, el otro limpia. Uno de los métodos lo llamo en el evento, ¿no?, del botón lanzamiento. Hemos utilizado en este video, en este programita, sí, algunas variables locales como dado 1, dado 2 y contador que lo hemos inicializado en 0. Hemos utilizado una estructura de control repetitiva como el do while y dentro de eso hemos generado números aleatorios, ¿no?, entre el 1 y el 0. Y además hemos visto una nueva clase que es la clase de FaulListModel que está en esta paquetería. Bien, con eso entonces ya tendríamos un primer ejercicio eh, con este tipo de controles como tal. ¿Sí? Vamos a empezar a hacer algunos otros más. A ver, vamos a empezar a trabajar, por ejemplo, otra vez con listas, pero de forma diferente. Vamos a trabajar entonces, vamos a hacer clic acá en formularios, New. Vamos a ir a lo que sería JFrameform. Vamos a crearnos uno nuevo, ¿sí? Es una clase, obviamente, y aquí le vamos a llamar FRM Manejo Listas, por ejemplo.
Bien, estoy dando el nombre a la clase. Se está creando en el paquete formularios. Hago clic en finalizar y lo que voy a hacer es cambiarle el tamaño. Bien, ahí está. Excelente. Vamos a colocar un panel. Sí, vamos a colocar un panel. El panel, les había dicho, es para agrupar. Simplemente le vamos a cambiar el color. Sí, le vamos a cambiar su background. Le vamos a colocar un color plomo. Listo, ya está. No le vamos a colocar título a esto, va a quedarse sin título simplemente. Y vamos a empezar a colocar algunos controles. Por ejemplo, voy a colocar acá un JLabel. Le voy a editar el texto y le voy a colocar en este caso ingrese valor. Listo. Va a quedar de esta forma. Ahora voy a colocar un control de tipo text field. Lo voy a ubicar a su lado. Lo voy a expandir un poquito. Le voy a cambiar el tamaño. Voy a ir a la propiedad text. Le voy a quitar ese texto que quede vacío. Le voy a colocar un nuevo nombre de variable, porque acá voy a interactuar esto en el código. Y le voy a colocar a este txt valor. Perfecto. Está ahí, todo bien. Voy a colocar un botón. Vamos a ir acá. Ahí están los botones. Un primer botón. Vamos a cambiarle su texto. Este botón va a decir agregar. Y le vamos a cambiar también el nombre de la variable, es decir, el nombre de la instancia de la clase, es decir, el objeto como tal. Vamos a poner btn agregar. Listo. Y vamos a colocar otro botón más. Vamos a colocar otro botón más. Y le vamos a cambiar el nombre de variable y este va a ser el botón para quitar. Entonces vamos a hacer algo interactivo. Voy a colocar en esta parte un valor y lo voy a agregar a una lista. ¿Sí? Cuando seleccione un elemento de la lista, lo voy a poder quitar con este otro botón, cuyo texto va a ser el de quitar. Listo. Entonces ya tengo dos botoncitos, ¿sí? Con sus respectivos nombres. Uno va a agregar valores, otro va a quitar valores. Esos valores van a estar dentro de este control. Y ahora lo que voy a hacer es, vamos a reducir el tamaño de esto. Está ahí. Y del formulario también. Suficiente. Y ahora vamos a colocar un objeto una clase JList, perdón. ¿Sí? Y lo vamos a colocar de esta forma. Entonces, cuando yo coloque aquí un valor y haga clic en agregar, se va a ir colocando como ítem. Cuando yo seleccione uno de los ítems, con este botoncito lo voy a poder. Ok, listo. Entonces, a este control le vamos a cambiar también el nombre a esta lista. Según la convención, sí, que, bueno, yo utilizo es lst listado, le vamos a poner. Sí, listado, ok. Sí, para poder quitar estos ítems en tiempo de diseño, el anterior ejercicio lo hicimos, ¿no? En tiempo de ejecución, en el método limpiar. En este caso, nos podemos ir acá a la propiedad model. Fíjense, ahí está ítem 1, ítem 2. Hacemos clic en los tres puntitos y vamos a eliminar esto de acá. Esto es en tiempo de diseño, ¿no? Y no va a haber nada ya acá. Entonces, lo que va a hacer este programita es que nosotros ingresamos aquí algún valor y lo vamos a agregar. Y cuando seleccionemos un ítem, lo vamos a poder quitar haciendo clic en este pequeño botón. Vámonos entonces, ahora sí, a el código fuente. Nos vamos al código fuente. Vamos a borrar, como siempre, estos comentarios para tener una mejor legibilidad del programa. Y listo. Sabemos que este es nuestro método constructor, ¿sí? Y nuevamente lo que vamos a hacer es crearnos, ¿no? Un control, perdón, un objeto de la clase default list model. Entonces vamos a colocar ahí la clase default list model. Y vamos a simplemente declarar, no vamos a instanciar en este caso. Vamos a hacer un ejercicio un poquito diferente. Vamos a llamarle a este modelo lista, por ejemplo. Al hacer esto y no colocar el new, lo que estoy haciendo es declarar simplemente un objeto, ¿sí? De la clase defaultListModel. Tengo que importar esto, como ya hemos visto. ¿Dónde vamos a instanciar este objeto declarado? Acá.
en nuestro constructor para que vean que el constructor no sirve para eso, no para inicializar tal vez o para instanciar algunos objetos que simplemente han sido declarados en esta parte. Entonces, acá vamos a colocar modelo lista, ¿sí? Y vamos a colocar igual a new para llamar al constructor. Voy a copiar esto para llamar al constructor correspondiente y esta sería la otra forma de hacer, ¿no? Aquí solamente declarar y aquí realmente instanciar. ¿Y qué más vamos a hacer acá? Vamos a colocar nuestro LST listado y vamos a llamar a la propiedad set o al método setModel. ¿Ya? Y bien, le vamos a pasar ese modelo lista. Bien, con eso ya estaría en nuestro constructor inicializado tanto nuestro objeto de la clase de FableListModel como, ¿no? En primera instancia, el listado que obviamente no va a tener nada aún. Bien, vamos a hacer otro método acá. Vamos a hacer otro método acá. Esto lo vamos a separar de esta forma para que sea más legible. Este es un atributo de clase y estos son métodos de clase. Aquí vamos a crearnos un método de tipo privado. Va a ser void y le vamos a llamar agregar valores. Muy bien. Entonces no va a recibir nada como parámetros de entrada y vamos a crear una variable de tipo o un objeto de tipo string al que le voy a llamar valor y lo único que vamos a hacer acá es utilizar este control que se llama txtValor, ¿sí? Vamos a colocar txtValor y vamos a obtener su texto con el método getText. Obtenemos el texto y lo colocamos en este objeto de la clase string llamado valor. Bien, una vez que terminamos de hacer eso, vamos a utilizar nuestro objeto modelo lista y vamos como en el anterior ejercicio, utilizar, ¿no? El método addElement y dentro de esto le voy a mandar ese valor capturado. Es decir, lo que está haciendo es coloco acá y lo que vamos a hacer es obtener el valor que tiene esto con el método getText y lo vamos a trasladar, ¿no? Antes de colocar dentro de este control a ese objeto intermedio que es de la clase, ¿no? DefaultListModel. Esa es la forma en la que se trabaja. ¿Ya? Bien, entonces estamos adicionando. ¿Y qué más? En esta parte lo que vamos a hacer es colocar y hacer que el txtValor, ¿sí? Coloque su texto a base. Vamos a colocarle un texto, vamos a decir setText y le vamos a decir bórrelo todo lo que estaba dentro de ese control. Cada vez que agreguemos, se va a venir acá el valor y esto se va a colocar, ¿no? En blanco. Bien. Además de eso, lo que podemos hacer es darle el foco, ¿no es cierto? A este control. Colocamos text de valor punto request focus. Listo, con eso ya tendríamos esta parte de acá, ¿sí? No debería estar en esta parte, debería estar dentro del método agregar valores. Se me quedó el cursor acá y por eso es que estaba sucediendo eso. Entonces, lo que hacemos es obtener lo que está en texto de valor y eso lo colocamos en esta variable. Y lo que está en esa variable se va a adicionar como elemento al modelo lista. Limpiamos el texto de valor y colocamos el foco. Se va a colocar el foco acá. Bien, listo, ya estaría entonces agregar valores. Vamos a hacer otro método posteriormente para quitar, pero ahora sí, vamos a trabajar sobre lo siguiente. Vamos a irnos en este caso, al evento del botón agregar. Vamos a irnos a eventos, action performance. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a validar, ¿no? Que por lo menos haya un dato en esta parte. Entonces, ¿cómo hacemos esa validación? Para que no ingresen valores vacíos. Entonces, coloco un if, ¿sí? Y dentro de este if lo que voy a hacer es preguntar lo siguiente. Si txtValor, punto, ¿sí? Y vamos a llamar al método, vamos a llamar primero al método getText y vamos a llamar a otro método que se llama isEmpty. Estamos diciendo, si está vacío, ¿no? Si está vacío este control,
Si está vacío, entonces tendrá que salirme algún mensaje que me diga, no, debes ingresar un valor. Y eso lo hacemos con la clase JOptionPane, con el método showMessageDialog. Y le vamos a decir que esto se muestre, ¿no? Al centro. Vamos a borrar estos parámetros y simplemente vamos a colocar un parámetro más que va a ser el mensaje que vamos a, ¿no? Y vamos a colocar acá, debes ingresar un valor. Bien, vamos a hacer que el foco recaiga nuevamente en TXTValor. Entonces, TXTValor.requestFocus. Y una vez que hacemos esto, para que no se ejecute las líneas que están debajo, ¿sí? Lo demás, vamos a colocar un return y nada más. Esto va a evitar que las líneas que están debajo de esta llave de cierre se ejecuten. Y eso es importante. Entonces, si ocurre esto, entonces nos va a pedir, ¿no?, que ingresemos un valor en este control correspondiente. Ahora, bien. Si no está vacío, entonces ahí sí lo que vamos a hacer es llamar a el método agregar valores. Y listo. Vamos a ejecutar. Bien, ahí está. Entonces, si yo coloco agregar, no, me va a salir, no debes ingresar un valor y no va a pasar nada. El foco se coloca nuevamente acá. Yo voy a colocar, por ejemplo, mi nombre, Carlos, y lo voy a agregar y ahí tengo. Voy a agregar otro nombre, Juan, y se va a agregar como ítem. Y así sucesivamente. Entonces, si quiero colocar algo en blanco, ¿sí?, me va a decir, debes ingresar un valor. Entonces, estoy validando la entrada de datos. Ahora vamos a hacer la funcionalidad de quitar. Pero para quitar, debe estar primero seleccionado un ítem. Entonces, vamos a validar. Si no está seleccionado, ¿no?, uno de los ítems, entonces no vamos a poder quitar absolutamente nada. Bien, vamos a hacer un método, entonces acá, que se va a llamar quitar valores, le podemos decir, ¿no? Va a ser de tipo private, void, y le vamos a dar el nombre de quitar valores. Perfecto. Ya está hasta ahí. Y lo que vamos a hacer es utilizar, ¿no?, una variable de tipo entero que va a ser la respuesta a algo. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a hacer primero una confirmación de si vamos a retirar realmente, vamos a quitar ese ítem, ¿no? Vamos a preguntar, ¿deseas quitar este ítem? Sí, no. Algo así. Entonces, otra vez, la clase JOptionPane. Y en este caso vamos a utilizar un nuevo método que se llama showConfirmDialog. Es un diálogo de confirmación, es una ventanita de confirmación como tal. Entonces, aquí vamos a colocar null. Y en esta parte lo que vamos a hacer es colocar el mensaje, ¿no? El mensaje que queremos mostrar. Y aquí vamos a colocar, deseas eliminar, eh, eliminar este valor. Estamos preguntando. Entonces, este tipo de control, ¿sí? Si yo respondo afirmativamente, es decir, presiono el botón sí, nos va a devolver un 0, y si no, nos va a devolver, ¿no? No vamos a realizar la eliminación como tal. Bien, entonces aquí vamos a preguntar, sí. Vamos a abrir llaves, y en este caso voy a preguntar, ¿qué valor ha tomado respuesta? Si respuesta ha tomado el valor 0, quiere decir que debo eliminar, ¿no es cierto? Debo eliminar el ítem seleccionado. Perfecto, hasta ahí. Ahora bien, en este caso tengo que obtener el índice, ¿no?, del ítem que estoy seleccionando. Entonces, como en la anterior clase, ¿no?, una variable que puede llamarse índice. Y aquí lo que voy a hacer es utilizar el LST listado y con el método getSelectedIndex, ¿sí? Con esto obtengo el índice seleccionado. Es decir, cada uno de los ítems que están acá
Si tienen un índice, no puede ser el índice 0 es del primer ítem, el índice 1 y demás. Entonces, estoy obteniendo con esto ese índice para poder eliminar a través de ese índice como tal. Entonces, acá necesito hacer una nueva pregunta, decirle sí. El índice, ¿no? Si el índice, en este caso, este índice es mayor o igual a 0, quiere decir que tengo algún ítem seleccionado, entonces lo que va a suceder es simplemente llamar a mi modelo lista y llamar, ¿sí?, a el método remove. Que fíjense, ¿sí? Remove está obteniendo, necesita como parámetro de ingreso o argumento el índice, ¿no?, por el cual se va a eliminar ese ítem correspondiente. Entonces, ahí está. Entonces, con eso, con el índice que yo he seleccionado, entonces se va a remover de ese modelo lista. Si esto no ocurre, ¿qué quiere decir? Si el índice no es mayor o igual a 0, quiere decir que no he seleccionado ningún ítem de acá. Entonces, ahí voy a colocar nuevamente un JOption pane. Ya lo voy a copiar y pegar de acá. Lo voy a pegar en esta parte y voy a colocar, ¿sí? No se seleccionó ningún valor. No se seleccionó ningún valor. ¿Listo? Con eso ya estaría. Lo vamos a guardar. ¿Sí? Revisemos. Entonces, lo primero, sí, es un cuadro de diálogo de confirmación, que si le digo sí, entonces se va a eliminar el ítem, pero previamente, si es que he seleccionado, ¿no?, un ítem correspondiente. Y a través del índice hago ese remove de ese control. Y fíjense, no tengo que hacer nada más, no tengo que llamar a LST, en este caso LST listado y set model. ¿Por qué? Porque todo eso lo está trabajando dentro del constructor. ¿Sí? Entonces se va a llamar como implícitamente. ¿Dónde vamos a llamar al método quitar? Simplemente en el evento del botón. Entonces acá lo que vamos a hacer es llamar, ¿sí?, llamar a ese método, ¿sí?, que hemos colocado hace un momento, que se llama, en este caso, simplemente quitar valores. Ahí está. Listo. Con eso ya tengo la funcionalidad de mi programita. Ahí tenemos, vamos a hacer clic derecho, Run File. Ya hemos visto que está validando los datos. Voy a empezar a colocar algunos. Carlos. Voy a hacer clic en agregar. Voy a colocar Juan. Voy a hacer clic en agregar. Voy a colocar María. Voy a hacer clic en agregar. Y fíjense, no tengo nada seleccionado. Y si pulso en el botón quitar, primero me va a decir, ¿no?, ¿deseas eliminar este valor? Este es un cuadro, ¿no?, de tipo confirmación, un show confirm dialog. Si pulso sí, ¿sí?, entonces, ¿qué es lo que hace? Me devuelve un valor que es 0. Si pulso, en este caso, siguiente, que es no, me devuelve un 1, y en caso de cancelar, un 2. Por eso es que aquí está preguntando, ¿no? Si la respuesta es igual a 0, entonces me he afirmado, he confirmado que voy a eliminar, pero como no tengo un ítem seleccionado, entonces fíjense lo que va a hacer. Le digo sí, y me dice no, no se seleccionó ningún. Pero ahora, si yo selecciono, por ejemplo, a Juan, y hago clic en quitar, me va a salir lo mismo, ¿no? ¿Deseas eliminar este valor? Le digo sí y se elimina. Para eso entonces nos sirve esta parte, ¿no? Esta parte del Get Selected Index para seleccionar un índice como tal. Si el índice es mayor o igual a 0, teniendo en cuenta que los ítems se enumeran desde el 0 para arriba, pero si no se ha seleccionado un ítem como tal, no va a haber un índice. Y por eso es que me va a salir, no, esto no se seleccionó. Aquí lo vamos a mejorar esto. No se seleccionó ningún valor. Bien, y con eso, digamos, ya habríamos terminado la funcionalidad de este programa. Entonces, diversas formas de trabajar con listas, ¿verdad? Que tenemos acá, ahí está. Y además estamos utilizando ya validaciones. Agregamos otro. Y luego si queremos quitamos. Quitamos, sí, lo quita, quitamos, sí, y listo. Bien, otro programita funcional utilizando listas en este caso.
Pasaremos a otro ejercicio. Vamos a trabajar ahora con el manejo de combo box. Ya ves que ya hemos trabajado acá en esta parte, ¿sí? En este programita, donde hemos utilizado este combo box para seleccionar la operación, ya sea suma, resta, multiplicación, etcétera. Ahora vamos a hacer, no, le vamos a dar otro enfoque. Vamos a irnos acá, formularios, new, J frameform. Le vamos a dar el nombre a este, por ejemplo, de FRM, y le vamos a colocar simplemente combo box. Combo box. Listo. Finalizamos. Le vamos a dar un tamaño un poquito más grande, tal vez. Hasta ahí. Vamos a utilizar nuevamente paneles. Yo les sugiero siempre para agrupar, agrupar controles, utilicen, ¿no?, este tipo de paneles. Ya le vamos a dar un background, en este caso. Le vamos a dar un color amarillo, bajito. Perfecto. Y bien, vamos a empezar a colocar acá algunas etiquetas. Por ejemplo, voy a colocar acá una etiqueta. Le voy a cambiar el texto. El texto va a ser continente. Y vamos a colocar una más. Y esta se va a llamar país. ¿Cuál es la idea? ¿Sí? La idea es tener combo box para seleccionar un componente, es decir, un continente, ya por ejemplo el continente americano, y que nos muestre todos los países, o por lo menos, no, algunos países que componen ese continente. Eso lo vamos a hacer utilizando este tipo de control, listas desplegables, que es un combo box. ¿Sí? Vamos a tener un combo box acá y otro combo box en esta parte. Bien, lo primero vamos a limpiar, ¿no?, todos los ítems. Para eso, no se olviden la propiedad model. Entonces vamos a los tres puntitos y limpiamos todos los ítems para que queden blanco. Y lo mismo hacemos para el siguiente combo box. Vamos a esta parte, limpiamos los ítems. Y ahora le vamos a empezar a dar nombres a estos, solamente a estos dos controles. ¿Ok? Entonces vamos a cambiar el nombre de la variable. Se va a llamar CBO de combo box, una abreviatura de combo box. Y a este le vamos a llamar continente. En esta parte es importante recalcar lo siguiente, ¿no? Como es un nombre de en este caso, de un objeto, no puede tener espacio en blanco, ¿ok? No puede tener caracteres especiales y demás. Listo, ahí está. Acá vamos a colocar también un nombre de variable, va a ser CBO países. Y vamos a seguir la convención nomás, ¿no? De nombre que se da también a los objetos o variables, países. Ok. Listo. No necesitamos ningún botón. ¿Sí? Simplemente esto lo que va a hacer es, vamos a cargar acá con continentes y acá con países. Y en base a eso, al cambiar, ¿no es cierto?, el ítem correspondiente en continente va a cambiar también lo que está en país. Vamos a irnos al código. Vamos a empezar a eliminar la parte de los comentarios para que sea más legible, repito. Listo. Hasta ahí, todo bien. Vamos a definirnos acá nuestros atributos de clase. Perfecto. Y lo primero que vamos a hacer es crearnos en este caso, dos objetos de la clase default combo box model, ¿no? Como las listas, ¿sí? El objeto de tipo JComboBox necesita un intermediario que va a ser un objeto de la clase default combo box model. Hace un momento hemos visto que para las listas era default list model, para los combo boxes default combo box model y para las tablas sería default table model. Bien, en base a eso entonces acá vamos a crear, ¿no?, de la clase default combo box model. ¿Sí? Vamos a crear un objeto que se va a llamar modelo continente, le vamos a llamar. ¿Sí? Y el siguiente va a ser modelo país. Perfecto. Vamos a importar
¿no? También está dentro de Swing y de Javax. ¿Listo? Ya tenemos esta parte. Ahora bien, ¿dónde lo vamos a trabajar todo esto? ¿Dónde lo vamos a trabajar todo esto? ¿Ya? Vamos a crearnos acá un método que va a ser de tipo privado, private, va a ser de tipo void, que le voy a llamar cargar continentes. Cargar continentes. Vamos a colocarlo de esta forma, nos va a recibir parámetros. ¿Listo? Y para esto vamos a utilizar un arreglo que va a contener, ¿sí? Un arreglo, una estructura de datos estática, que es un arreglo que va a contener solamente cadenas. Entonces, vamos a colocar los corchetes para indicar que es una estructura de datos estática, un arreglo unidimensional, y el arreglo unidimensional se va a llamar continentes. Perfecto. Vamos a inicializarlo. Una de las formas de inicializarlo directamente es utilizar llaves. Y punto y coma, y aquí vamos a colocar, ¿no? Cada uno de los elementos que tienen que ser cadenas. Vamos a colocar el continente americano, América. Vamos a colocar otro continente más que va a ser el continente asiático. Como es cadena, tiene que estar dentro de comillas dobles. Vamos a colocar otro que va a ser África. Vamos a colocar uno más, ¿sí? Que va a ser Europa y lo vamos a dejar ahí porque si no se va a alargar el video y lo que queremos es mostrar la funcionalidad más que todo. Bien, una vez que ya está, lo que vamos a hacer es utilizar nuestro objeto que se llama modelo continente y acá es donde recién vamos a instanciar, ¿sí? Este objeto. Acá lo estamos declarando y aquí lo vamos a instanciar. Y fíjense, lo que vamos a hacer es colocar new y ahora vamos a colocar nuevamente default combo box model y vamos a pasar, fíjense que esto, ¿sí? Tiene una sobrecarga de constructores. Uno no, en este caso no recibe ningún parámetro, otro recibe, ¿no? Un arreglo con objetos, ¿sí? Y este recibe un objeto, ¿no? De la clase vector. Vamos a utilizar este, ¿no? Porque nosotros tenemos ahí ya en este arreglo cargado todos nuestros continentes. Entonces, eso lo estoy pasando a este constructor. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora sí, como ya se ha inicializado, se ha instanciado el objeto modelo continente y además se ha cargado con este arreglo, ahora lo único que queda es utilizar, en este caso, el control, en este caso este de acá, que se llama CBO continente, y lo que vamos a hacer es a través del método setModel, ¿se dan cuenta? Es el mismo método, pero en este caso para los combo box. Entonces le voy a pasar, ¿no? No sería modelo país, sino modelo continente. Voy a pegar esto de acá y listo. Control S y ya está ahí. Entonces con eso estoy cargando los continentes, ¿no? Algunos continentes y nada más. ¿Dónde vamos a llamar a este método cargar continentes? Lo vamos a hacer acá, en nuestro constructor. Entonces, ¿no? Vamos a cargar los continentes. Eso quiere decir que el constructor se inicializa antes de que se muestre la ventana y ya va a cargar en ese control. Se veo continentes, ¿sí? Todos estos continentes que están acá. Si nosotros ejecutamos esto, hacemos clic derecho, Run File, vamos a poder ver que nuestro combo box ya va a tener, ¿no? Esos continentes, América, Asia, África y Europa. ¿Por qué? Porque estamos llamando, ¿no? A ese método antes de que se visualice este formulario, ¿no? Esto lo hace el constructor como tal. Entonces, el constructor nos sirve para eso, ¿no? Inicializar algo. En este caso, estamos inicializando todo esto. Ahora tenemos que hacer otro método para cargar los países y también vamos a utilizar arreglos. Entonces, acá lo que vamos a hacer es crearnos un método de tipo private para poder cargar los países. Va a ser también de tipo void y le vamos a llamar cargar países. O cargar país simplemente. Países, lo pondremos. Ok. Listo, ya está. Ahora sí, vamos a necesitar, en este caso, hemos cargado 4 continentes. Entonces vamos a necesitar 4 arreglos, ¿no? Para que cada uno de los arreglos, uno va a ser para América y que cargue ahí los países, el otro para Asia y que cargue ahí sus países. No vamos a cargar todos porque nos faltaría tiempo.
Pero para tener idea, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a declarar un arreglo que va a contener cadenas al que le voy a llamar América. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer en este caso es lo mismo, ¿no? Vamos a abrir llaves, cerrar llaves y aquí vamos a ir colocando algunos países del continente americano. Y entre ellos está Bolivia. Sí, vamos a colocar otro que va a ser Perú, por ejemplo. Vamos a colocar uno más que va a ser en este caso Brasil. Uno más. A ver, Argentina y con eso ya lo dejaremos. Ya ustedes pueden completar para el resto de todos los países, ¿no?, del continente americano. Entonces, hasta Argentina lo dejamos. Voy a crear otro más. Voy a copiar y pegar hasta aquí para hacerlo rápido. Entonces acá voy a crear otro para el continente asiático. Voy a poner Asia. Ya, y entre ellos, un punto y coma, vamos a ir cargando en esta parte. Vamos a colocar, por ejemplo, a China. Bien escrito es diferente. Vamos a colocar a Japón. Vamos a colocar, por ejemplo, a Rusia también. Y listo, con eso terminamos. Ustedes si quieren lo completan para el resto. Voy a hacer un control V y ahora voy a hacer para el continente africano. Vamos a colocar África. Es un arreglo que contiene cadenas y ya lo estoy inicializando, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a colocar Egipto, por ejemplo. Ah, algún otro que se me ocurre. Marruecos. Vamos a colocar uno más que es Sudáfrica. Bien, ustedes pueden completar para el resto. ¿Ok? Bien, listo. Y por último, ¿no?, tenemos que hacer lo mismo, pero esta vez para lo que sería el continente europeo. Vamos a colocar Europa. Y aquí está, ¿no? Una forma, un ejemplo de cómo se utiliza los arreglos estáticos, ¿no? Una forma para trabajar rápidamente. Entonces aquí vamos a colocar algunos países como Italia, por ejemplo. Vamos a colocar algún otro más, como España. Vamos a colocar uno más, que va a ser Francia. Y colocaremos también a lo que es Alemania. Listo. Ustedes lo completan si quieren para el resto. Entonces estamos haciendo 4 arreglos, ¿no?, unidimensionales de tipo estático y estamos cargando con sus correspondientes países. Bien, ahora sí, vamos a seguir trabajando. Ahora voy a utilizar una variable o un objeto de la clase string a la que le voy a llamar continente. Continente. Perfecto. Y lo que va a hacer esto es, va a utilizar el combo box continente y a través del método get selected item, sabemos que tenemos índices y tenemos los ítems que son objetos como tal. Entonces voy a seleccionar esto, pero aquí me va a salir un error. Me dice, ¿no? Esto es una incompatibilidad de tipos. No puedes, ¿no?, convertir un objeto a una cadena. Entonces habíamos visto que la mejor forma de hacer esto es colocar todo entre paréntesis y llamar, ¿no?, a la clase string y al método, ¿sí?, en este caso value of, ¿no? Y con esto estamos convirtiendo el objeto en cadena. Entonces, del ítem seleccionado, que va a ser en este caso América, Asia, África y Europa, cualquiera de esos se va a almacenar en esta variable y en base a eso lo que tengo que hacer es unas consultas, ¿no?, con if y decir si el continente es América, entonces carga, ¿no?, esto en el combo box países, si no, si es Asia y así sucesivamente. Entonces colocamos if, en este caso de esta forma, y lo único que vamos a hacer aquí es una comparación de cadenas. Vamos a utilizar en este caso, a nuestra variable continente, y como esta es una cadena, para igualarla, para compararla, necesitamos el método equals, y acá lo que vamos a hacer es preguntar si es igual a el continente América, ¿no? Lo vamos a copiar para que esté tal cual.
tengan en cuenta que equals diferencia entre minúsculas y mayúsculas. Y aquí sería América con minúscula y aquí le coloco con mayúscula. Esto nos va a dar falso, ¿no? Pero si están iguales, entonces me va a dar verdadero. ¿Qué pasa si es verdadero? ¿Sí? Lo que tenemos que hacer simplemente es utilizar modelo país, que es un objeto intermedio entre la clase, entre la clase JComboBox, ¿no es cierto? El control como tal, y donde se ha cargado, en este caso, ¿no? El objeto modelo país que hemos creado acá. Entonces, esto es algo intermedio, ¿no? Como les decía acá, es algo intermedio. He cargado acá primero, ¿no? Todos los, en este caso, países, y luego recién se pasa al JCombo, ¿no? Espero se entienda el concepto. Entonces, colocamos modelo país y recién lo instanciamos, porque tienen que darse cuenta que acá solamente he declarado. Entonces coloco new y hacemos lo mismo, ¿no? Vamos a copiar este default combo box model, new default combo box model, y le vamos a pasar como parámetro, en este caso, simplemente le vamos a pasar como parámetro este arreglo, ¿no? Entonces vamos a poner América. Y listo. Entonces le estoy cargando modelo país. Y ahora recién, sí, recién voy a utilizar el combo box países. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es mediante la propiedad set model, ¿sí? Pasarle ese modelo país. Y nada más. ¿Sí? Entonces aquí, si esto no es cierto, vamos a hacer un else. Y en esta parte voy a copiar todo esto. Control C. Control V y voy a preguntar acá si el continente es el continente Asia. Ya estamos hablando de este continente, entonces en modelo país lo que voy a cargar ya no es el arreglo América, sino el arreglo Asia. Y en CBO países lo que voy a cargar es ese modelo país. Lo mismo, acá voy a colocar un else y voy a copiar y pegar lo que teníamos antes y aquí voy a preguntar si esto es igual al continente África. Si es igual al continente africano, ¿sí? Aquí en vez de América voy a mandarle África, ¿no? Ese arreglo cargado ya como África. Bien, y por último, tendría que trabajar sobre el continente europeo. Entonces aquí coloco un else y voy a pegar lo que antes he copiado y aquí voy a colocar simplemente Europa. Tiene que estar escrito tal cual, ¿no? Aquí está América, Asia, África y Europa. Entonces acá pregunta si es igual a Europa. Entonces, ¿qué voy a cargar? El arreglo que contiene, ¿no? Esos países. En este caso, Europa. Listo. Y esto lo carga al control correspondiente. Bien. Eh, Ahora, ¿cómo vamos a utilizar, ¿no? ¿Dónde vamos a llamar a este cargar país? En primer lugar, vamos a llamarlo acá, en nuestro constructor. Después, debajo de cargar continente, vamos a llamar a cargar países. Bien, ¿dónde más vamos a cargar esta parte? ¿Sí? Tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a irnos, en este caso, a este control. ¿Sí? Vamos a hacer clic derecho, es la primera vez que vamos a ver el evento por defecto que tiene el control, en este caso de la clase JComboBox. Vamos a irnos a su evento por defecto y su evento por defecto es cuando cambia de ítem, ¿no? Cuando cambiamos de un ítem a otro, se va a ejecutar este método como tal. Y cuando cambia de ítem, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente tenemos que llamar al método cargar países. Y con eso ya estaría. Veamos la funcionalidad. Veamos la funcionalidad. Entonces, en principio nos va a mostrar el continente americano con sus países. Si yo hago el evento de cambiar ítem, ¿sí? Hacemos esto y fíjense, ya tiene esto los países de China, Japón, Rusia. Si yo voy a Europa, me sale Italia, España, Francia. Entonces, el evento por defecto, ¿no? Es cuando cambia de ítem como tal. Y cuando cambia de ítem, lo que hacemos es llamar a cargar países. Y en cargar países,
¿sí? ¿Qué es lo que hace? Se crean 4 arreglos estáticos, ¿no? Con elementos para cada arreglo. Y en esta variable sí se selecciona, ¿no? Se obtiene el ítem seleccionado que va a ser Bolivia, que va a ser, perdón, que va a ser Europa, que va a ser África, que va a ser Asia o Europa. Y ese continente se iguala y dice, si es América, entonces, sí, cárgame el arreglo América en este modelo. Y ese modelo, sí, cárgalo al combo box países. Y nada más. Esa es la funcionalidad que tiene. Se dan cuenta, estamos viendo un ejemplo donde estamos trabajando ya con IFs anidados, con arreglos, ¿no es cierto? Arreglos de tipo estático que contienen en este caso cadenas. Y esos arreglos los estamos pasando en los constructores de estos controles. ¿Sí? Hemos visto que se puede hacer eso, que también se le puede cargar, ¿no? Toda una estructura de datos y nos hace la vida todavía mucho más sencilla en ese sentido. Entonces, ahí está un programa funcional donde si cambiamos, ¿no? Se cambia también acá. Bien, entonces un ejemplo más, en este caso de Combo Box, trabajando con diferentes estructuras, en este caso de control, estructuras de datos y demás. Y ahora vamos a hacer un ejemplo más, ahora trabajando con las tablas. Ya hemos visto en este caso el tema de los JCombo Box, de los JList, ahora nos falta los JTables. Entonces vamos a trabajar también en esta parte. Vamos a irnos acá. Vamos a hacer New JFrameform. Le vamos a dar un nombre. A este le vamos a llamar FRM. A manejo tablas, pondremos manejo tablas. Y listo. Aquí vamos a utilizar, aparte de tablas, los JCombo Box. Más decir, vamos a tratar de colocar varias cosas. Bien, ahí está. Vamos a cambiarle el tamaño. ¿Sí? Vamos a colocar un panel. Nos vamos a acostumbrar a trabajar con paneles. Vamos a colocarlo acá. Vamos a darle un color de fondo, un background. ¿Sí? Vamos a poner un color verde claro. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es ir colocando algunos controles. Los JLabels, que son etiquetas. Y vamos a eh, simplemente seleccionar. Nos vamos a su propiedad texto. Y aquí le colocamos nombres. ¿Sí? Vamos a colocar una más, otro label acá. La otra forma de cambiarle el texto es clic derecho, edit text, y sobre eso le vamos a poner apellidos. Y si se fijan, eso también ha repercutido acá, ¿no? Es la misma forma, con una clic derecho o también hacerlo por esta parte. Bien, vamos a colocar algunos controles de tipo JTextField, uno para ingresar nuestro nombre. Vamos a limpiar su texto, lo vamos a dejar vacío. Sí, y le vamos a cambiar el nombre y a este le vamos a poner simplemente el nombre de txt nombres, tal cual. Lo voy a copiar y pegar. Fíjense que puedo hacer un control C y un control V. Voy a tener un control y eso lo voy a llevar acá para los apellidos. Bien, le hago clic derecho, cambio el nombre de la variable y en vez de txt nombres 1, como se ha colocado, vamos a poner apellidos. Perfecto. Hasta ahí todo bien. Vamos a colocar otro label acá. Vamos a editar el texto y le voy a poner profesión. Bien. Vamos a, en este caso, colocar ahora sí un combo box. ¿Sí? Y lo vamos a poner debajo. Entonces ahí nos dice profesión. Y aquí vamos a poder seleccionar una profesión. Entonces le vamos a cambiar el nombre, ¿no? De variable. Le pondremos a este CBO profesión. Perfecto. Le quitaremos todos los ítems. Vamos a la propiedad model. Damos todos los ítems. Los borramos, suprimir y nada más. Y vamos a tener acá un botoncito que nos diga simplemente insertar. Insertar.
se va a llamar, vamos a cambiar el nombre de la variable y le vamos a poner btn insertar. Perfecto, ya está. Ahora vamos a colocar un control nuevo, que es un control de tipo JT. Si bajamos un poquito acá, dentro de nuestros swing controls, tenemos, ¿no? Tabla. Entonces, esto lo vamos a arrastrar acá. Fíjense que este ya tiene filas y columnas, a diferencia de las listas, y lo vamos a colocar en todo el ancho y el alto correspondiente. Perfecto. Lo vamos a guardar y le vamos a dar un nombre a esta tabla. Fíjense que en este caso es un objeto de tipo JTable y la instancia que está creando es el objeto JTable1. Para que no tenga ese nombre, clic derecho, cambiar nombre de variable y a esto le vamos a llamar de tabla tbl y le daremos el nombre de datos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué es lo que se pretende hacer con esto? Que el nombre vaya a una columna, el apellido vaya a la otra columna, la profesión a la otra columna. Solamente va a tener 3 columnas como tal, pero lo vamos a borrar esto. También esto tiene una propiedad model, si se fijan. Hacemos clic en los puntitos y lo que vamos a quitarle aquí son las filas y las columnas. Eso lo vamos a crear en tiempo de ejecución. Entonces aquí con el signo menos removemos filas y removemos columnas. Y nuestro control va a quedar de esta forma. Bien. Tengan en cuenta que este tipo de control, ¿sí? El TBL datos, esta tabla, se crea dentro de un J-scroll panel. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya no podemos en este tamaño ver todos los elementos, sí se van a mostrar las barras de desplazamiento que serían los scroll panels, tanto vertical como horizontal, ¿no? Para que podamos arrastrar eso y podamos ir bajando, subiendo, yendo a la izquierda o derecha. ¿Ok? Bien, ya estaría hasta esa parte. Ahora sí nos vamos eh, en este caso, al código fuente. Una duda que tal vez aquí pueda surgir. ¿Y cómo ahora puedo seleccionar mi JFrame? Porque si yo hago clic acá, lo que me sale seleccionado en esta parte es el JPanel 1. El JPanel 1 está cubriendo al JFrame. Entonces, si no se puede hacer de esta forma, se tiene que ir a esta barra de navegación. ¿Sí? Y acá está organizado de forma, ¿no? En forma de árbol. Entonces, el JFrame es el que contiene al JPanel y el JPanel contiene a todos estos controles. Esa es la foto. Si yo quiero seleccionar el JFrame, hago clic ahí y si se fijan, aquí me aparece ahora el JFrame correspondiente. ¿Para qué? Quiero colocarle título, entonces le voy a colocar en esta parte, a ver, manejo. Le llamaremos así manejo de tablas. Listo. Ya va a tener ese nombre. Si ejecutamos esto, lo podemos ejecutar desde acá también. Clic derecho, Run File. Ya vamos a tener ese modelo y ahora vamos a pasar a trabajar en el código fuente. Y con eso terminamos este video, ¿no? Correspondiente para esta clase. Entonces ya tenemos la estructura, obviamente que no hace nada, ¿sí? Cuando yo seleccione de acá algo y haga insertar, tiene que venir a esa tablita, ¿no? Bien, vamos entonces al código correspondiente. Vamos al source y como siempre primero limpiamos todo esto para que nuestro código sea eh, más manejable, ¿sí? Sí se podría decir de esa forma. Entonces aquí vamos a colocar atributos de clase. Estos serían los métodos de clase y listo. Entonces, entre los atributos de clase, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Necesito, ¿no? En este caso, un objeto de la clase default table model, ¿sí? Entonces, en conclusión, se necesita, ¿no? un objeto de una clase intermedia. Si estamos trabajando con Combo Box, la clase intermedia será de tipo default Combo Box Model. Si estoy trabajando con JList, la clase intermedia será de tipo default list model. Y si es de tipo JTable, ¿sí? La clase intermedia será de tipo default table model correspondiente. Entonces nos vamos acá y vamos a crear un objeto de esa clase. Vamos a colocar default table model. Obviamente que hay que importarle y aquí simplemente le vamos a poner modelo. ¿Ya? Me va a decir que tenemos que importar esto. Hago importar. Sí, también está dentro de, fíjense, este default table model
está dentro de table, ¿sí? De table está dentro de Swing y Swing está dentro de Javax, ¿no? A diferencia del combo box que está directamente en Swing, ¿no? Este está dentro de table y ahí recién está, ¿no? La clase default table model correspondiente. ¿Qué más vamos a necesitar acá? Voy a necesitar, por ejemplo, un arreglo de tipo string, ¿ya? Al que le voy a llamar, en este caso, simplemente datos. ¿Ok? Y este arreglito va a ser, no va a ser unidimensional. Como estamos trabajando con una tabla, tenemos que tener filas y columnas. Va a ser de 2 dimensiones. Uno para las filas, otro para las columnas. Ahí van a estar los datos y lo vamos a inicializar, ¿sí? En vacío. Es decir, no tiene nada en absoluto. Bien, ¿qué más? Vamos a colocar eh, otro arreglo, pero este caso, este arreglo va a ser, sí, unidimensional, al que le voy a llamar cabecera. Sí, va a ser la cabecera que va a tener la tabla, es decir, los títulos que va a tener la tabla. ¿Ya? Entonces ahí vamos a colocar lo siguiente, lo vamos a inicializar nomás ya con llaves. Cerramos llaves, punto y coma. Y aquí vamos a colocar, como es una cadena, ¿sí? Como son cadenas, es decir, va a almacenar cadenas dentro del arreglo. Vamos a colocar ahí los títulos que va a tener, ¿no? Nombres, ¿sí? El siguiente va a ser apellidos. Y el siguiente va a ser la profesión. Teníamos solamente eso, ¿no? Es decir, vamos a colocar los títulos que va a tener esta tabla, donde uno va a decir nombre y ahí va a estar la columna para nombre, la columna para apellidos y la columna para profesión. Bien, entonces ya está la cabecera y los datos, esa es la forma de trabajar. Y en esta parte lo que vamos a hacer es recién instanciar a este modelo. Es decir, vamos a colocar modelo igual a new y vamos a llamar a default table model, control C, control V, a su constructor. Y este constructor sí puede admitir, ¿no? Un constructor vacío, ¿sí? Sin ningún argumento de entrada. O también le podemos pasar en este caso los datos, no tenemos nada todavía en los datos, y la cabecera. Si le estamos pasando estas estructuras de datos. Perfecto. Ahora sí, recién vamos a utilizar nuestro table model, nuestro JTable model, que está instanciado con el nombre de TBL datos. ¿Sí? Y vamos a utilizar nuevamente la propiedad, perdón, el método setModel y le vamos a pasar ese modelo. Bien, si nosotros lo visualizamos en este momento, ya va a tener esa cabecera, pero sin datos, ¿no? Y ahí está, nombres, apellidos, profesión. Ahora hay que darle la funcionalidad a este botón para que cuando nosotros coloquemos datos acá se inserten lo que coloquemos acá en nombres, lo que coloquemos en este control en apellidos y lo que seleccionemos de acá en profesión. Bien, ya está. Entonces, esta es la forma de trabajar, ¿no? Con este tipo de controles. Bien, vamos a hacer un método para cargar datos. Acá vamos a hacer un método de tipo privado también. Lo vamos a utilizar solamente dentro de esta clase, void, y le vamos a llamar cargar datos. Cuando el método se tenga que utilizar desde otra clase, ¿no? Instanciando con un objeto correspondiente, entonces debería ser público, ¿no? Pero bueno, en este caso solamente va a utilizarse dentro de esta clase. Entonces, cargar datos, vamos a colocar una variable para obtener los nombres. Es una cadena, ¿sí? Y esto lo vamos a obtener del txt nombres a través de su método getText. ¿Listo? Ya está. Lo mismo vamos a hacer para apellidos y demás, pero lo voy a hacer de esta forma. Control C, Control V, y aquí voy a colocar apellidos. Y en este caso voy a llamar ya no a text nombres, sino a text apellidos. Y voy a obtener el texto correspondiente. Y para la profesión, sí, para la profesión voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar profesión, pero en este caso ya tengo que jalar eso desde mi combo box, ¿no es cierto? Entonces llamo a mi combo box que es CBO profesión y llamo al método get
selected item. Esto me devuelve un objeto, entonces ya hemos visto que para convertirlo en una cadena lo coloco todo dentro de lo que son paréntesis y llamo a la clase string y al método value of. String, bien escrito, y value of. Listo, con eso ya he transformado el objeto a cadena. Entonces voy a seleccionar de ese combo box, sí, alguna profesión y listo. A ver, ¿qué más? Veamos algo más en esta parte. No sé, me estoy olvidando algo, creo. Sí, colocaremos en el diseño acá las profesiones. Y lo vamos a hacer en tiempo de diseño. Entonces, en Model, vamos a ir al combo box y en Model vamos a ir colocando algunas, perdón, vamos acá a Model y vamos a ir colocando algunas profesiones. Por ejemplo, ingeniero de sistemas. Vamos a colocar otro. A ver, voy a copiar esto, control C. Voy a colocar otro, ingeniero civil, ingeniero eléctrico. Si quieren ustedes le colocan los asientos correspondientes, ya, ingeniero electrónico. Sí, vamos a colocar ingeniero industrial. Y vamos a colocar economista. Vamos a colocar auditor. Bueno, hasta ahí y lo dejamos auditor. Perfecto, y ya estaría. Entonces ya tenemos y lo que va a obtener eso es ese ítem seleccionado y ese se va a almacenar donde se va a asignar a la variable profesión. Bien, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a utilizar un arreglo que va a ser de tipo string. Vamos a colocarle acá lo siguiente. Le vamos a poner, aquí tenemos ya algo que dice datos, entonces aquí le vamos a cambiar el nombre. Data le vamos a poner, sí, data. Y lo que vamos a hacer es simplemente colocar lo siguiente en esta parte. Vamos a colocar, fíjense, entre lo que son llaves, estas variables. Los nombres, los apellidos y la profesión. Entonces aquí voy a copiar y pegar, lo voy a pegar esto. Coma, los apellidos, lo que sea asignado a esas variables y la profesión. Control C, coma, control V. Entonces, en este arreglo se está colocando esos nombres, los apellidos y la profesión según los valores que se han obtenido. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es llamar a modelo, ¿sí? Y al método, en este caso ya no es add element, como en el caso de los JList o en el caso de el default list model o el default combo box model. En este caso, sí tenemos que trabajar con lo que serían filas y columnas. Entonces, en este caso quiero adicionar filas, entonces llamo a add row y ¿qué le envío ahí? Esa data, es decir, el nombre, los apellidos y la profesión. Se va a colocar entonces todos en una fila en las diferentes columnas. ¿Ok? Listo, con esto ya estaría. Pero además vamos a hacer un método para limpiar también. ¿Sí? Vamos a limpiar algunos controles. Es decir, una vez que yo inserte y vengan esos datos acá, estos controles deberían quedar, ¿no? Vacíos, ¿no? Limpios. Entonces vamos a hacer un método que se va a llamar, va a ser un método de tipo privado, void, que se va a llamar limpiar. Abrimos llaves, cerramos llaves y aquí vamos a colocar txt nombres y vamos a colocar setText y una forma de limpiar es colocar comillas dobles sin nada o null, ¿no? Y el otro va a ser para txt apellidos punto setText y aquí vamos a colocar nombres. Son las dos formas para limpiar, ¿ya? Y además vamos a hacer que el foco, sí que el foco vaya a los nombres. Entonces, txt nombres punto request focus. Listo, con eso ya estaría. ¿Dónde vamos a llamar a limpiar? Una vez que cargamos los datos, después de cargar los datos dentro de la tabla,
llamaremos al método limpiar para que así podamos seguir ingresando otros datos más. Bien, con eso creo que sería todo, ¿sí? Sería todo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Sí, simplemente eso, simplemente eso. Lo que vamos a hacer ahora es llamar a esos métodos, no, a ese método en el evento del botón insertar. Events, action performed. Vamos a esta parte, lo borramos esto. Fíjense que me dice que este es el evento del botón insertar. Y aquí lo que voy a hacer es llamar a cargar datos y control S y lo ejecutamos. Insert bot, perdón, run file. Y ahí está. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, acá Carlos. Voy a colocar mi apellido. Y voy a colocar la profesión ingeniero de sistemas. Y lo voy a insertar. Y ahí está, ¿no? Carlos Gisbert, ingeniero de sistemas. Y se ha borrado esto y se está colocando el control, ¿no? Acá, en esta parte, ¿sí? El foco como tal. Ahora voy a colocar a Juan, ¿sí? Pérez. Y este es ingeniero eléctrico y lo inserto. Y así se va insertando todo esto. ¿Sí? Aquí lo que faltaría sería la validación, ¿no? La validación, que tanto nombres y apellidos, solamente estos dos no estén vacíos, porque aquí siempre va a estar seleccionado un ítem, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Para terminar, nos vamos a esta parte, a este evento, antes de cargar datos, y lo que hacemos es un if, ¿no? Un if, abrimos llaves, cerramos llaves, y aquí vamos a hacer dos preguntas. Vamos a hacer la pregunta. Si txt nombres, ¿sí? Punto get text punto is empty, ahí está, is empty. Si está vacío, ¿no es cierto? Si está vacío. O tenemos que utilizar acá el operador lógico o, ¿sí? Si txt apellidos punto get text punto is empty, estamos diciendo o los nombres están vacíos, ¿no? O los apellidos están vacíos. Si cualquiera de ellos está vacío, sabemos que esto, por la única forma en la que va a dar falso, ¿sí? Es cuando no estén vacíos, ¿no es cierto? Esto va a dar falso, falso. Si cualquiera de ellos está vacío, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que lo que tenemos que hacer es colocar un hotOption pane, como hemos hecho acá. A ver, lo vamos a copiar y pegar. No, era acá. Manejo de listas, ¿no? Este de acá. Eh, Acá debes ingresar, vamos a colocar algo así, ¿sí? Y lo voy a copiar y pegar, control C y lo voy a modificar acá. Sí, voy a colocar, sí, que importe. Y aquí voy a colocar, debes ingresar un valor o debes ingresar nombres y apellidos. Nombres y apellidos. Es obligatorio. Es obligatorio, ¿no? Listo. Punto. Y acá el que va a tomar el foco va a ser el txt nombres. Perfecto. Para darle una buena sangría, clic derecho, format, y ya tienen las sangrías. Y return. ¿Qué hace este return? Evita que este cargar datos se ejecute. ¿Sí? Hace que aquí se termine esta sentencia, ¿no? Hasta que nosotros coloquemos nombres y apellidos como tal. Y si es que estos campos no están vacíos, entonces se cargan los datos. Bien, si ejecutamos nuevamente, hacemos un run file, vamos a poder ver que va a funcionar correctamente. No voy a colocar nada en absoluto, voy a hacer clic en el botón insertar y me va a decir, no debes ingresar nombres y apellidos, es obligatorio. Voy a colocar solamente el nombre y no voy a colocar el apellido. Y me dice, no debes ingresar nombres. Está obligando a que coloque ambos, ¿verdad? Entonces aquí voy a colocar el apellido. Y acá esto siempre va a estar seleccionado en un ítem, lo inserto y listo. Ahora, sí, como tarea les dejo la parte de eliminar. Sí, hay que seleccionar obviamente una fila y hay que eliminar de esa fila el
En este caso, no sería ítem, sería la fila correspondiente como tal. ¿Sí? Las filas también se enumeran desde cero y las columnas de igual forma. Bien, con eso entonces habríamos concluido este video, ¿sí? Donde hemos visto algunos controles, por ejemplo, como el de la clase JTable. Hemos visto lo que son las listas, los JList, los combo box y una combinación entre text field y varios de estos. Nos hemos trabajado además con ejemplos donde trabajamos con arreglos estáticos, ¿sí? Arreglos estáticos y bueno, una variedad de temas que se van uniendo para ya tomar, ¿no?, forma en este tipo de aplicaciones de escritorio. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.